Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudiraye Nasta Praye Swabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Naistiki. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 3, el nacimiento del Señor Krishna, texto número 45. Yuvam mam putra bhavena Brahma bhavena kashakrit Chintayantau kritasnaham Yashyate malgatim parang Yugam mam putra bhavena Brahma bhavena kashakri Chintayanto kritasneha Yashyate magatim parang. Devotos. Yuvam mam putra bhavena Brahma bhavena cha shakrit Chintayanto krita sneham Yashyate malgatim parang. Yuvan, vosotros, marido y mujer, man, a mí, putra bhavena, como hijo vuestro, Brahma bhavena, sabiendo que yo soy la suprema personalidad de Dios. Cha y Ashakrit, constantemente. Chintayanto, pensar así. Kritashnehao, tratar con amor y cariño. Yashyate, obtendréis. Madgatin, mi morada suprema. Parang, que es trascendental, que está más allá del mundo material. Traducción, repitan por favor. Vosotros dos, marido y mujer, pensáis constantemente en mí como hijo vuestro, pero siempre sabéis que yo soy la suprema personalidad de Dios. Pensar constantemente en mí, con amor y cariño, obtendréis la perfección más elevada. Iréis de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Repito solo, por favor. Vosotros dos, marido y mujer, pensáis constantemente en mí como hijo vuestro, pero siempre sabéis que yo soy la suprema personalidad de Dios. Por pensar constantemente en mí con amor y cariño,
obtendréis la perfección más elevada. Iréis de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Significado por Srila Prabhupada aquí. Esta instrucción de la Suprema Personalidad de Dios a sus padres que mantienen una relación eterna con Él va dirigida especialmente a las personas deseosas de ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Nunca debemos considerar a la Suprema Personalidad de Dios un ser humano común, como hacen los no devotos. Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, apareció personalmente y dejó sus instrucciones para beneficio de toda la sociedad humana. Pero, por desdicha, los necios y sinvergüenzas le consideran un ser humano corriente y tergiversan las instrucciones del Bhagavad Gita para que sirvan a la satisfacción de sus sentidos. Prácticamente todos los que comentan el Bhagavad Gita la interpretan de modo que sirva a la complacencia de los sentidos. Entre los eruditos y políticos de los últimos tiempos se ha puesto de moda interpretar el Bhagavad Gita como si fuese una obra de ficción. Con esas erróneas interpretaciones arruinan no solo su propia vida, sino también la de muchas otras. El movimiento para la conciencia de Krishna, sin embargo, lucha contra esos principios de considerar a Krishna un personaje de ficción. Negar la existencia de la batalla de Kurukshetra y sostener que todo el Bhagavad Gita es El movimiento para la conciencia de Krishna, sin embargo, lucha contra esos principios de considerar a Krishna una persona de ficción. Negar la existencia de la batalla de Kurukshetra y sostener que todo el Bhagavad Gita es simbólica y que no hay en ella nada de verdad. En todo caso, quien verdaderamente desee lograr el éxito puede alcanzarlo si lee el texto del Bhagavad Gita tal y como es. Sri Chaitanya Mahaprabhu resaltó especialmente la importancia de las instituciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu resaltó especialmente la importancia de las instrucciones del Bhagavad Gita. Yare de Katare Kahe. Yare de Katare Kaha. Krishna Upadesa. Quien desea alcanzar el éxito supremo en la vida debe entender el Bhagavad Gita tal y como fue hablado por el Señor Supremo. Esa forma de entender el Bhagavad Gita traerá perfección y felicidad a toda la sociedad humana. Vasudeva y Devaki iban a separarse de Krishna
llevándole a Gokula, la morada de Nanda Maharaj. En relación con esto, hay que señalar que el Señor les dio personalmente la instrucción de que siempre pensaran en Él, considerándole su Hijo, y a la vez la suprema personalidad de Dios. Eso les mantendría en contacto con Él. Pasados 11 años, el Señor volvería a Mathura para ser un hijo, de forma que no habría verdadera separación. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurumilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yenat Bhutale Swayan Rupa Kadamahyanda Dati Swapadantikang. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine. Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Padaya Nagara Brahmata. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyade Shadarine Panchakalpataruya Cha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Harihi Om Tat Sat. Vosotros dos, marido y mujer, pensáis constantemente en mí como hijo vuestro, pero siempre sabéis que yo soy la suprema personalidad de Dios. Por pensar constantemente en mí con amor y cariño, obtendréis la perfección más elevada. Iréis de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Hari Bol. Entonces, estamos una vez más escuchando cuán importante es el Smaranam, el recuerdo constante del Señor Supremo. Entonces podemos recordar Smaranam Lila, los pasatiempos eternos del Señor Supremo. Y en el caso de Vasudeva y Devaki, ellos fueron instruidos por el Señor Krishna, aunque Él les habló para que lo llevaran a Gokula, a la casa de Nanda Maharaj y Madre Yasoda. Él les dijo que volvería después de unos años, pero que ellos lo recordaran como la suprema personalidad de Dios y también como su hijo. Para ser el padre de la suprema personalidad de Dios, el que no tiene papá, pero él acepta este papel de hijo por amor. Dice que Vasudeva y Devaki, ellos se sometieron a austeridades muy fuertes por miles de años, ¿no? Como Sutapa y Sumitri, ¿no? Y entonces el Señor estaba plenamente complacido. No había una alma que fuera más piadosa que ellos. Eran supremamente piadosos.
Entonces ellos tuvieron la bendición de ver a la Suprema Personalidad de Dios cara a cara. El Señor apareció frente a ellos para bendecirlos, porque estaba plenamente complacido con sus austeridades. Y entonces ellos se convirtieron en sus padres. Entonces, estas historias, estos pasatiempos del Señor Krishna, nos inspiran a volvernos muy regulados, a volvernos muy disciplinados, muy estrictos, muy entusiastas en nuestra vida espiritual. Debemos de tomar inspiración de estas historias. No son simplemente historias, como Srila Prabhupada nos está hablando, de que en esta época moderna, dice Prabhupada, que los filósofos y políticos han tomado el Bhagavad Gita y han comentado el Bhagavad Gita como algo de ficción, ¿no? Pero no como tomando a Krishna como la suprema personalidad de Dios, o el Bhagavad Gita como las palabras de Krishna, o como Kurukshetra de real, sino como una cuestión ficticia, ¿no? Entonces, ellos no pueden obtener el verdadero beneficio de leer el Bhagavad Gita, o de escuchar el Bhagavad Gita, o de escuchar la palabra Krishna, o de hablar de Krishna, porque van a hablar de Krishna de una manera ofensiva, inconscientemente. Entonces Prabhupada menciona cómo ellos se hacen daño, y no únicamente ellos se hacen daño, sino que dañan a otras personas. Es muy importante este punto de cómo uno, cuando actúa sin la guía apropiada y simplemente actúa bajo los dictados de la mente o de los sentidos, de los impulsos, no solamente que uno puede dañarse, sino que uno daña la vida de otras personas, especialmente cuando uno es un líder, ¿no? Y un líder, dice el Bhagavad Gita, no necesariamente es un rey, o no necesariamente es un presidente de un estado, sino que es un padre, ¿no? Un papá, una mamá, son líderes naturales. Bhagavad Gita nos enseña esto, ¿no? Que el padre es un líder natural. Entonces debe de ser ejemplar, ¿no? Ejemplar. Porque si no, con su vida, vemos hoy día padres que beben alcohol, padres que consumen drogas, y luego muchas veces hay padres que ellos les dan alcohol a sus propios hijos, o hay padres que también les dan drogas a sus propios hijos. Se consideran muy inteligentes, se consideran muy liberal. Pero ese es el peligro de seguir nuestra mente y no seguir una autoridad que sepa cuál es el objetivo de la vida humana. Entonces Vasudeva y Devaki, en su vida de Prishni y Sutapa, ellos hicieron tantas austeridades tan estrictas. Dice que por 12,000 años ellos estuvieron haciendo austeridades en el bosque. ¿Y cómo se alimentaban? Se alimentaban de hojas secas, de raíces, lo que había, ¿no?
Y ellos de esa manera solo anhelaban en sus corazones un intenso deseo de tener a Krishna, de tener a Dios como su hijo. Ellos meditaban tan profundamente que podían ver a Paramatma en sus corazones. Era una pareja, era hombre y mujer, pero ellos no estaban consagrados a la vida sexual material. Ellos estaban unidos para intercambiar energía de servicio a la personalidad de Dios. Estaban casados, pero no estaban casados en una conciencia material, unidos en una conciencia material, sino en una conciencia divina, espiritual. Entonces ellos intercambiaban esa energía, ¿no?, de cómo mejorar el servicio juntos a la personalidad de Dios. Y los dos podían contemplar por su profunda meditación constantemente, podían ver como a la suprema personalidad de Dios en el corazón. Y entonces el Señor un día apareció ante ellos y les dio esa bendición. Y ellos se convierten en los padres eternos del Señor Supremo. Krishna no tiene nacimiento. Él siempre existe. Pero por el deseo de sus devotos, que lo quieren tener como su hijo, entonces Él aparece. Por sus grados de amor. El amor a Dios está en diferentes niveles. Como por ejemplo, por eso hay mundos espirituales conocidos como Vaikunta, y hay mundos espirituales conocidos como Goloka Vrindavan, el mundo espiritual más elevado. El planeta espiritual más elevado es Goloka Vrindavan. Pero los planetas Vaikuntas también son planetas espirituales. ¿Y cuál es la diferencia? Que en los planetas Vaikuntas al Señor Supremo se lo adora con una conciencia de opulencia, ¿no? Opulencia. Él es el Rey, Él es el Supremo, y todos actúan para su placer, ¿no? Reverencial. Él es el Supremo, Él es nuestro amo, nuestro Rey, ¿sí? Como también en Dwarka y en Mathura, ¿no? En Dwarka y Mathura, estas relaciones con Krishna también son de opulencia. Pero en Vrindavan es una relación de amor. Solo está presente el amor. No hay otra razón que mueva al devoto de Vrindavan, a los devotos de Vrindavan, que no sea el amor puro para complacer a Krishna. Así. Y entonces los devotos van desarrollando diferentes etapas de amor por Krishna en la medida que vamos practicando, ¿no? En la medida en que vamos practicando, vamos alcanzando pureza, y en medida de esa pureza vamos comprendiendo las diferentes energías y potencias y poderes y opulencia del Señor Supremo. Y así se encuentra ese nivel supremo, que es el nivel de amor puro por Krishna. Para llegar a ese nivel debemos de alcanzar el nivel de conciencia de Niskinchana. Niskinchana. Niskinchana es que no hay deseos materiales en nuestras vidas. Y entonces podremos ver al Señor Krishna cara a cara. Podemos ir del regreso al mundo espiritual, Niskinchana, no ningún deseo material.
Eso es Niskinchana. Y entonces el Señor Krishna en este texto está instruyendo a Vasudeva y Devaki para que lo recuerden siempre como su hijo, pero que nunca dejen de saber que Él es la suprema personalidad de Dios. Entonces, muchas veces cuando uno no es un devoto avanzado, uno ve al Señor muchas veces como algo común, algo ordinario, o tienen un acercamiento al Señor, por ejemplo, el acercamiento que el Señor nos da en forma de la deidad. La deidad que muchas personas cuestionan como, eh, eso es ídolos, porque adoran madera, porque adoran piedra, porque adoran eh, metales, un cuadro. Pero en realidad es una forma tan compasiva y amorosa, misericordiosa del Señor, para que nosotros aprendamos a relacionarnos de una manera personal con Él. Y Él recibe servicios de cocina, servicios de costureras, de decoradores, y recibe tantos servicios. Personas que lo bañen, ¿no? Etcétera, ¿no? Que lo inviten a comer, que le cocinen, para tener una relación personal. Entonces, no debemos de desarrollar una relación confianzuda con el Señor, ¿no? Sino que siempre debemos de verlo como el Señor y servirlo con amor, con amor. Pero no es que el Señor, él acepta nomás, Él sabe, no, sino que hay una línea, hay un estándar de servicio a la personalidad de Dios, y ese servicio, ese estándar, nosotros debemos de, o el servicio que le prestamos al Señor, debemos de realizarlo con el estándar que nos dan nuestras autoridades, nuestras escrituras, nuestro maestro espiritual, los sadhus, etcétera, ¿no? Entonces, este texto nos está animando que constantemente recordemos al Señor y nos ocupemos en servicio. Haribol. ¿Tienen preguntas, comentarios? Muchas gracias. Tenemos una nueva semana, así que les deseamos un hermoso inicio de semana para todos ustedes en conciencia de Krishna. Haribol.